Me dejaron la tele, me dejaron el espejo y, bueno, un espacio rarísimo que tiene la casa, que sí, miren, no lo entiendo, pero pues ahí está. Entonces, algún provecho se le puede sacar. Es acá, miren, tiene arriba de la cocina. Amigos, amigas, hoy es un día muy emocionante, muy flipante. Estoy extasiado de compartirles esta noticia. Y es que, en efecto, como lo han leído en redes sociales, como lo han visto en el título, no es clickbait, no es una mentira, no es una falacia. Esta vaina es completamente verdadera. He comprado una casa en Venezuela. Ahora, yo sé lo que muchos están pensando. Luisillo, esa ha sido una decisión para nada buena. ¿Qué acaso no ves las noticias, Luisillo? ¿No sabes que este país está pasando por una situación muy complicada? Que muchísimos se están yendo o están buscando irse todos los días. Que no hay recursos. Incluso conseguir gasolina es muy difícil. Sí, yo estoy muy enterado de todo esto, créanme, pero quiero ser completamente honesto, completamente transparente con ustedes. Número uno, no es así la situación en todo el país. Depende en qué zona estés, de verdad, eso no pasa en todo el territorio. Y número dos, sinceramente me parece un buen momento para invertir. Vaya, esta vaina es hermosa, Venezuela es un país bellísimo. Y ustedes saben que yo soy alguien a quien constantemente le gusta estar buscando qué hacer con su dinero. Me gusta siempre estar invirtiendo, pensando un poquito a futuro. Y cuando vi los precios a los que venden las propiedades en Venezuela, sinceramente quedé muy sorprendido. Puedes comprar una casa bastante aceptable con $7,000, $10,000. Esta casa que yo estoy por mostrarles me costó $20,000. Olo Borgo, eso en verdad es muy barato. En muy pocos lugares del mundo encuentras viviendas a estos precios. Y es una casa que está enfrente del mar, de verdad. Aquí yo estoy viendo el océano. Ahorita les doy bien el tour detallado. Así que honestamente es una inversión muy a futuro para cuando el país esté en días mucho mejores. Y los precios de las propiedades podrían irse muy arriba. También por eso es que no quise hacer una inversión muy grande. No quise comprar una casota que me costara tal vez cientos de miles de dólares. Hice una inversión pequeña pero bonita en un espacio que sinceramente me gustó demasiado, en una ciudad que me dejó enamorado. Suficiente contexto. Estoy muy ansioso de mostrarles mi nueva casa en Venezuela. Pues aquí les va el house tour. Aquí les va lo que conseguí en Venezuela por $20,000. Es un departamento ubicado en la ciudad de Lechería, en el estado de Anzoátegui, que se encuentra como al norte del país, viendo hacia el mar Caribe. De verdad, preciosa locación. Esta ciudad es bastante turística, es bellísima. Pasen, por favor, pasen a el nuevo hogar, el nuevo nido Palomón venezolano. Lo primero que llama mucho la atención, es que miren esto, miren esta vaina. Estamos literalmente enfrente del océano. Miren este ventanal tremendo, la vista hacia el océano que tenemos. Vean esa belleza, estoy literalmente a una calle del mar. Miren, ahí está, camino una callecita hacia allá y listo, ya llegué al mar, ya llegué al océano. Las propiedades que estaban así a la orilla del océano con acceso directo a la playa, esas sí subían un poquito más de precio. Entonces fue por eso que dije, a ver, a una callecita y así mi inversión no se me sube tanto. Y algo que me flipó, de verdad me voló la cabeza, es que se me vendió el departamento completamente amueblado, así como lo están viendo, con todo, así como con la sala, incluso tiene cama, tiene refri, tiene todo, así me lo vendieron. Entonces, bueno, esta es como la zonita de recepción. Es realmente un departamento pequeño, pero muy lindo, muy bello. Tenemos acá la zona como de estar, estas sillitas, estos sofás. Por acá tenemos otra ventana que da hacia un edificio bastante lindo, como que tienes una buena vista aquí, está bonito. Aquí en este espacio tenemos un pequeño lugar como para montar un mini estudio, qué sé yo.
Todo esto igual me lo dejaron. Yo no le he instalado nada. Así como lo están viendo, es como así a mí se me entregó. Tiene el mueblecito para el teclado y toda la vaina. Yo no le he metido nada de mano, nada de nada. De este lado tenemos la cocina que, wow, me la entregaron bastante renovada. Viendo todo esto me pone a pensar que los anteriores dueños recientemente se fueron del país, como que se fueron y dijeron ya, vende toda la vaina como está. O bien se fueron hace tiempo, pero lo estaban rentando amueblado y por eso es que está en tan buen estado. También, miren, me incluía el sistema de aire acondicionado, que eso, pues vaya, es caro. Mucho más aquí en Venezuela que conseguir luego estas partes. Es difícil, es costoso instalar este tipo de cosas. Entonces, no nada más por la propiedad, sino por cómo se entregó. A mí me pareció un excelente deal. La mesita por acá, el horno, la verdad, bien renovado, bien nuevecito. Me venía con el horno microondas. Incluso, calen esto, o sea, por eso es que digo que me pone a pensar que los dueños anteriores se fueron así, de que dijeron, vámonos de acá de esta vaina, véndelo como está, porque el departamento se me entregó con ollas, con coladores, con todo. Miren, tenemos acá que si la tabla de picar, con cubiertos se entregó el departamento. Algo muy flipante, miren, máquina de café, la estufa es de estas como fresas nuevas, cuchillos, tiene campana. Muchas veces las cocinas no traen campana. Esta viene fully equipped, viene muy bien. El refrigerador, yo ya le metí aquí mi mano, claro que sí. Ya tiene sus buenas chelitas, ya tiene su roncito venezolano. Miren esta belleza, ¿eh? Qué chulada, me dijeron que es de los buenos de Venezuela. Y esta chela, que de hecho me la regaló el agente inmobiliario que me lo vendió, que me dijo que es muy top. Congelador en funcionamiento. Es que conseguir hielo en muchos lados es como complicado porque se va la luz en las tiendas y demás. No sé, tal vez es nada más en los lugares que yo he visitado, pero sí, está bueno tener un congelador porque, en efecto, luego el hielo es complicado conseguir aquí en este país. Por aquí tengo mis golosinas venezolanas favoritas, que si los flips, larga vida al cocosete, larguísima vida al pirulín y, ¿qué está pasando aquí? Por aquí, las llaves de mi nuevo hogar venezolano. La emoción es verdadera, es casi tan sabrosa como un pirulín. Mención no pagada. Por acá, miren, una telecita bella, chula, interfón, un mueblecito, todo cool. Y de este lado es la habitación. Es un departamento de una habitación nada más, no es un espacio así grandísimo, pero está bien, está bastante cool. Miren, acá está el baño. ¿Qué tal? Chulo. Me gusta el estilo, ¿no? Es como como de casa viejita, pero no realmente, como casa viejita adrede, porque realmente todo se ve bastante nuevo. El fregadero como de cerámica, me gusta mucho. La puerta de la regadera es un espejo, ¿ok? Te sales de bañar, cierras, puedes apreciar lo hermoso escultural que te ves estando desnudo. Y por aquí otra cosa que me incluyó que está bien cool, lavadora y secadora, ¿ok? Ya lo traía. Sí, les digo, como que los dueños pasados se ve que dijeron a la burger, vámonos de aquí, como está el departamento, véndelo como está. Y yo considero que salí bastante beneficiado. Por acá, la habitación, la verdad, muy cool, muy buena. Hasta me dejaron un peluche de jirafa. Miren esto. Le pregunté a Val, a la gente que me vendió el departamento, y le dije, la jirafa se queda, y me dijo, Luisillo, así como se entrega, de verdad, con todo y jirafa, con todo y sábanas, así como está. De este lado tenemos una ventana que tiene como vista parcial al mar, vista parcial al océano. Miren, ahí podemos verlo. Bellísimo, chulísimo. Y por aquí otra cosa que está cool es que miren, hasta me incluía full, o sea, full la casa. Miren esta vaina. ¡Aspiradora! Con aspiradora y toda la cosa, hasta con ganchos. Miren, ya no hay que comprarle nada, de verdad. Creo que lo único que le falta es jabón de manos, jabón de trastes, es lo único que no traía y ya, de ahí es como, múdate, carnal, date como magnate. Y las personas que la vendieron, sinceramente, tenían buen gusto. Aire acondicionado en el cuarto principal. Y les repito, todo esto por $20,000. Yo, la verdad, soy alguien que constantemente está buscando casas, departamentos. Me gusta estar viendo eso, me gusta estar informado en el tema. Y les digo, encontrar
dar algo así por $20,000 es muy raro, no pasa, no sucede. Por eso les digo, me parece una buena oportunidad para invertir, ¿no? Tal vez muy a futuro, pero ir viendo conforme pase el tiempo. Me dejaron la tele, me dejaron el espejo y miren, incluso el calendario maya y toda la vaina. Y, bueno, un espacio rarísimo que tiene la casa, que sí, miren, no lo entiendo, pero pues ahí está. Entonces, algún provecho se le puede sacar. Es acá, miren, tiene arriba de la cocina un como pequeño espacio para un estudio, un cobertizo, no sé. He estado escuchando ruidos de animales acá arriba. Estoy esperando que sean pajaritos y no ratas, de verdad. Como que cada que subo aquí escucho como... ¿Lo captará la cámara? ¿Escuchan eso? No sé, estoy esperando que sean pajaritos, la verdad, y no un tremendo nido de ratas oculto. Ya les diré, pero no sé en este espacio qué se puede hacer, pero pues tiene luz y toda la cosa, tiene enchufes. Aquí se puede instalar una cama y puede dormir alguien cómodamente o usarlo como depósito, como bodega. No sé, pero es un espacio bueno. A ver, yo la verdad no soy un carnal alto. Para un brother alto igual y no es una habitación muy útil, pero el espacio está y está funcional. No, está re peligrosa esta vaina, Aunque miren, la escalera le da personalidad, le da belleza. Desde que llegamos aquí, a mí me ha encantado. Yo quedé súper fascinado con esta ciudad y por eso fue que también dije, ok, creo que vale la pena, creo que está cool. Una cosita que sí hay que ser honesto con esto. El papeleo, los trámites y demás para hacer una inversión en Venezuela no son del todo sencillos, ok, sí hay que aclararlo. Pero cuando uno tiene una pareja venezolana, muchas cosas se facilitan. Así que de mi parte, y lo digo porque quiero ser lo más transparente posible, no fue una situación difícil, pero normalmente si un extranjero, si nadie de confianza, de suma confianza aquí en el territorio quiere invertir, sí es un trámite larguito, ¿ok? Sí, no quiero que se vayan con la idea de que cualquiera puede llegar e invertir. Es un trámite larguito, es un poquito complicado. Tener un aliado en el país, miren, es la opción. Entonces, ¿qué sigue? Yo creo que el siguiente paso es ponerlo a rentar. El departamento, la verdad, está muy bien ubicado. Está como en la zona centro, a creo que 2 calles de la avenida principal, una calle de la playa. Está muy bien ubicado, entonces no creo que sea muy difícil rentarlo. Me dijeron que este departamento lo puedo rentar tal vez en unos $300 al mes, que es en lo que vendría rondando una renta de este estilo. Y pues quién sabe, tal vez con los meses vaya aumentando su valor. Ya veremos. En cualquier circunstancia, la verdad, es algo que me emociona mucho. También me emociona muchísimo el hecho de que cuando venga, sé que tengo un espacio aquí en el cual quedarme. Porque les digo, esta zona de Venezuela me enamoró, me encantó muchísimo. Y eso es lo que más me hace ilusión, decir así como, en esta ciudadcita de Venezuela que me gusta muchísimo, que se llama Lechería, platicarle a la gente y saber tengo un lugarcito ahí en el cual puedo llegar a quedarme. Es algo que me emociona, de verdad, me llena mucho de alegría. Ahora, ya veremos, se escuchan muchas historias de miedo de personas a quienes les llegan a quitar sus casas por diversas circunstancias, que de repente, a ver, no entremos mucho en detalle, pero sí se escuchan varias historias de miedo de personas que pierden su casa nada más porque sí. Personas llegan, se meten, la ley los protege para que no se vayan. El que tiene más tiene que regalar su casa a los que tienen menos. Este tipo de como ideologías. Ya veremos, esperemos que no pase eso, de verdad. Estoy haciendo esto con las mejores intenciones y esperemos que esto en verdad no llegue a suceder. Sí existe esa preocupación, no se los voy a negar. Una vez más se los repito, quiero ser muy transparente. Existe esa preocupación, existe ese miedo, pero pongamos nuestras esperanzas en que no va a pasar, en que es una zona segura, es una zona linda y todo muy pronto va a ir mejorando para este hermoso territorio al cual ustedes saben que le tengo muchísimo cariño y le tengo mucha fe. Creo que esto es una muestra de ello. Así que bueno, con esto concluimos este videín que de verdad me emocionaba mucho compartirles. Es una noticia que ustedes pueden notar, me llena de alegría, me tiene flipando. Y ya saben, si necesitan un lugar en el cual quedarse en la ciudad de Lechería, Venezuela, informes con Luisillo. Solo $300 al mes. Llame ya, 01800 Casa Palomona Venezolana. Bueno amigos, me despido.
a disfrutar de mi hermosa nueva casa en Venezuela. Qué loco decir eso, de verdad, qué locura que esas palabras salgan de mi boca. Bueno, ya, adiós, me voy a disfrutar mi nueva casita en Venezuela.